Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nicolás Batalla? ¿Cómo andamos? Hola, Zapito, ¿cómo estamos? Muy bien, por suerte. Jorge Valmeli. Sapo, querido. ¿Cómo estás, amiguis? Cucuruchero viejo. ¿Cómo? Basta, basta. No soy adicto al cucurucho. Bueno, no hay que por qué ser adicto. Hoy voy a emitir 3 o 4 comentarios. No. Hoy este programa lo acarrean ustedes y voy a emitir 3 o 4 comentarios. Acá se te paga por igual que en la mesa de los galanes. Mira, ya para arrancar. Del primer tema no voy a emitir casi opinión. Voy a mediar entre ustedes dos que tienen posturas fuertísimas. Sí. ¿No? ¿Qué pasa, Alvin? ¿No me crees? Alvin no te cree. Alvin no cree. Sapo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No te lo tomás a mal? Sí, perfecto. ¿Necesitas realmente tener una oreja despejada? Porque noto que Nico y yo somos de otra escuela en la cual tenemos los auriculares puestos completamente por sobre las dos orejas, concentrados ciegamente en el aire que nos da Alvin Green FM Adicto a la Distorsión. Sí. En tu caso vos querés tener siempre una orejita destapada. ¿Por qué? Necesito un monitor de ambiente. Pero no está es, pasando nada acá. O sea, sí, yo escucho tu voz, acá la escucho tu voz filtrada por, digamos, la consola. Por Alvin. Si yo abro acá en mi monitor de ambiente, escucho tu voz verdadera. También escucho mi voz verdadera y me doy cuenta si estoy gritando un poco más de lo que tendría que gritar, si digamos, está pasando algo acá en este ambiente que tendría que tomar nota. ¿Cómo que? Como por ejemplo algún ruido molesto. Un ruido de una mosca. Y me pasa eso. Entonces, sé que queda estéticamente mal, Jorge, ¿te molesta? No me molesta, te lo pregunto. ¿No? Uh-huh. Al revés, me gusta porque me parece que es una señal de que Sapo es otro tipo de broadcaster. Sí, broadcaster. Que Nico y yo somos una generación que todavía. A mí me costó mucho poder participar al aire con los dos auriculares puestos. Sí. Durante un tiempo lo tenía que hacer así como lo hacía el Sapo porque me desconcentraba mucho recibir la señal de la consola exclusivamente y no tener nada de ambiente. Pasa que hoy vos sos el señor televisión. Entonces vos lo que querrías tener es una cucaracha. Querés tener una cuca, como les dicen, ¿no? En el ambiente televisivo. ¿Te parece medio anticuado tener estos auriculares aparatosos de la radio? En realidad los streamers no los usan. Uh-huh. ¿Esto? ¿Auriculares? Sí. ¿O no? No sé, yo me refiero a que vos, como estás consolidado como conductor televisivo. ¿Por qué? ¿Querés cucaracha? Conductor? Pero ¿por qué lo hablas así con cierto dejo de ironía? ¿Por qué ironía? No. Sí. Porque te parece increíble. El que es un hombre de televisión o una mujer de televisión. El adjetivar demuestra la ironía. Cuando pasa la radio. Lo está diciendo irónicamente, no me va a engañar. Alvin, vos sos un operador de años de experiencia. La figura de televisión que pasa en la radio. Que está al aire en horario central, ¿no? A diferencia de Jorge, que tiene todo ese camión de ironía a cuestas. Y además tiene otro negocio aparte. Pará, y vino diciendo que iba a hablar poco porque habló en el programa anterior. No paraba de hablar. Acá no tiene que hablar porque queda eximido, ¿no? Me llamo silencio. No, tenés que hablar por contrato. Por contrato tenés que hablar y remar igual que todos. La letra de nuestros contratos es muy clara. Sapo, saludá al resto del equipo que me llamo silencio. Saluden a Cucurucho Valmeli, dice Zócalo, perfecto. Eso es a través del canal de YouTube de FM El Sol. Para mí, Jorjurucho podría quedar, ¿no? Jorge Cangeli, Jorjurucho, se van apilando los apodos para Jorge. Voy a saludar al emperador de la consola, @Alvin Green, obviamente, formalmente. ¿Qué tal, Alvin? Voy a saludar a @Wiki Macanera Saavedra, el Pulpo Saavedra, jugando en todas las canchas. Y cierra el blackout. Es un Chermontre estrella de esta transmisión porque sé que está necesitado de noche, parece. Es @César Giacosa, quien pone en aire la transmisión de YouTube de FM El Sol. Buenas tardes para todos. Juega Nacional contra Bahía, hay programa Rabón, vamos hasta más o menos las 7:50, después viene la transmisión de 3-0. Pero bueno, vamos a meternos con algunos de los temas de actualidad y coyuntura
si les parece. Este en particular, digamos que fue amontonando episodios, ¿no? De hecho, había una primera versión de este episodio cuando el Frente Amplio sacó un comunicado a través de su secretariado ejecutivo. Estamos hablando de la instalación de una oficina de innovación en la ciudad de Jerusalén. Ahora el último capítulo es que la Universidad de la República, a través de su Consejo Directivo Central, rechazó la apertura de esta oficina y está planteando que no va a participar en ningún proyecto vinculado a esta institución. Vamos a hablar un poco, capaz que primero de la génesis de la oficina, si les parece, y después ver, digamos, qué posiciones han tomado con los actores relevantes de la escena nacional. Jerusalén, quizás hay que hablar primero de Jerusalén, y por qué Jerusalén es, digamos, tan controvertida. Milenaria ciudad que estuvo, digamos, contestada por cristianos, musulmanes y judíos desde tiempos memoriales. Estuvo bajo la égida del Imperio Otomano hasta que, Primera Guerra mediante, los británicos se quedan con, digamos, su control. Viene la Segunda Guerra Mundial, viene la idea de la creación de un Estado de Israel. Había que hacer previamente una partición de Jerusalén, que estaba, digamos, bajo mandato británico. Era una ciudad que obviamente era reclamada por árabes y también por judíos. En la primera fase de la creación del Estado de Israel se decide la partición de Jerusalén en dos partes, pero en realidad como destino final iba a ser una ciudad monitoreada por la ONU, es decir, una ciudad que no pertenecía a nadie. Eso rápidamente se desvaneció porque cuando se crea el Estado de Israel, Israel es atacado por sus vecinos, finaliza la guerra, Jerusalén termina partiendo, una parte para Israel, otra parte para Jordania, ¿no? Eso se sostuvo hasta el año 1967, cuando Israel entra en conflicto con Egipto, la guerra de los 6 días. Jordania tenía un acuerdo con Egipto. Cuando entran en combate ambos países, Jordania ataca a Israel. Israel responde, avanza sobre territorios jordanos, se queda con Cisjordania y se queda con la otra parte de Jerusalén. En el 80 formalmente Israel dice que anexa a Jerusalén a su territorio. Y ahí empiezan a aparecer las resoluciones de la ONU diciéndole a la comunidad internacional que no reconozcan a Jerusalén como embajada de Israel. No era nada, digamos, vinculante, sino que eran recomendaciones de la ONU, porque algunos países, de hecho, terminaron reconociendo a Jerusalén como capital de Israel. Caso más notorio de Estados Unidos a partir de Donald Trump, que definió poner su embajada ahí. Paraguay hace poco también tomó esa decisión. Milei dio señales de que iba a hacer lo mismo y hay algunos otros países. Pero el resto de la comunidad internacional ha definido que Tel Aviv, digamos, va a ser el lugar en donde ponen sus embajadas. Magistral clase de historia a cargo de Diego Sass. Me surge la pregunta para hacerte. ¿Y Uruguay qué postura tiene con respecto a Jerusalén? Uruguay históricamente ha tenido la postura de los dos estados independientes y ha seguido la postura de las recomendaciones de la ONU, es decir, no poner una embajada en Jerusalén. Si Uruguay decidiera poner un consulado, no habría problema, porque un consulado atiende más que nada a los menesteres de los ciudadanos uruguayos que están en esa ciudad. No es un reconocimiento a Israel y a su postura con respecto a Jerusalén. Pero Uruguay se ha mantenido, digamos, se ha abstenido de poner una embajada ahí y por lo general está alineado con las resoluciones de la ONU. Esto para poner ahora sí en contexto la noticia de la decisión de Uruguay de abrir una oficina de innovación en Jerusalén, que no es una oficina diplomática, es una oficina que sí tiene una pata estatal si se quiere, porque esta oficina responde en última instancia al Ministerio de Educación y Cultura a través de la ANI, que fue la que ejecutó y materializó la concreción de la apertura de esta oficina. ¿Cuál es la génesis de esta oficina? Hay que recordar que el presidente de la calle Pou, desde el vamos, tenía la idea de abrir algún tipo de oficina en Jerusalén, ya sea una oficina de intercambio comercial o una oficina académica. En el 2022 recibe un premio, la calle Pou, capaz que se lo acuerdan, capaz que no, por parte de la Organización Sionista del Uruguay. Claro, sí. Y en esa digamos, ceremonia, él habla justamente de concretar esa idea de abrir una oficina en Jerusalén.
En el 2023 viaja Omar Paganini, el canciller entonces de la República, en un viaje a Israel, que era un viaje, digamos, que tenía muchas oportunidades de negocio abiertas. Había un uruguayo vinculado a la Academia Israelí que sabía de las intenciones del gobierno uruguayo de abrir alguna oficina en Jerusalén y rápidamente hace el contacto con la Universidad Hebrea de Jerusalén para formalizar algún tipo de acuerdo. Y ahí es que surge la idea de abrir esta oficina de innovación. La ANI queda a cargo, digamos, de ejecutar el plan y a fines del año pasado se materializa justamente su inauguración. Cuando se conoció la idea de abrir la oficina, la embajada, la representación de Palestina en Uruguay sacó un comunicado diciendo que era violatorio, digamos, de las resoluciones de la ONU y era, digamos, una afrenta, digamos, a la buena convivencia en Medio Oriente. Esto obviamente recrudeció cuando Hamás perpetúa perpetúa también perpetra, perdón, gracias, perpetuar es otra cosa. Bueno, para los israelíes probablemente esté perpetuando un círculo de violencia de agresión desde el cual están haciendo atentados desde hace años, ¿no? Bueno, el 7 de octubre es un antes y un después, un momento bisagra en la historia de este conflicto, con los ataques de Hamás a la población israelí. Pero el plan siguió. Y entonces, digamos, se redimensionó de alguna forma la creación de esta oficina, pero igual los reproches de Palestina, pero también de otros países árabes que le mandaron una carta a la Cancillería uruguaya diciéndole que desandaran la idea de abrir esta oficina, digamos, antecedió al ataque del 7 de octubre. En 2024 abre esta oficina con la idea, bueno, ya empiece a rolar, ¿viste? Para que haya un intercambio académico entre ambos países, entre ambas universidades, que empresas puedan incubar sus ideas o puedan trabajar sus ideas en Jerusalén. Asume el nuevo gobierno y este nuevo gobierno tiene que sacar una serie de comunicados vinculados, por ejemplo, al alto del fuego entre Israel y Hamás, un alto del fuego que, digamos, vino del lado de Israel, ¿no? El Cancillería uruguaya sacó un comunicado donde por primera vez se expresa formalmente sobre su posición respecto al conflicto, ¿no? O sea, el Frente Amplio se ha pronunciado en los últimos 5 años, o los últimos 2 años, pero ahora la Cancillería del Frente Amplio saca este comunicado donde expresa su preocupación por la situación humanitaria y por la situación de los trabajadores en Gaza. Dice que se han violado todas las normas jurídicas y principios humanitarios. Habla de la preocupación por los incidentes que afectaron instalaciones y personal humanitario de Naciones Unidas. Habla de que esto no se puede resolver por la vía militar. Reitera su posición histórica en defensa de la solución de 2 estados como único camino para que Israel y Palestina puedan vivir en paz dentro de fronteras seguras, internacionalmente reconocidas y libres de amenazas o de ataques de fuerza. Esto viene acompañado de un comunicado del Frente Amplio, el secretariado ejecutivo, que coincidió con digamos, la ruptura de la tregua por parte de Israel. Y ahí el comunicado del Frente Amplio, si bien en parte está alineado con lo que puso Cancillería, fue un poco más allá, ¿no? Y hablaba de la desproporcionada ofensiva militar y el inhumano bloqueo al ingreso de la ayuda humanitaria desde principios del mes de marzo de este año. Y habla, bueno, de las personas muertas en este lapso y también sobre las amenazas expresadas por Netanyahu de una eventual anexión de Gaza. Prosigue, habla de que estamos en una nueva fase del conflicto, habla de los crueles atentados terroristas por parte de Hamás el 7 de octubre, es decir, refuerza la crítica a Hamás, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, que era algo que se le pedía, ¿no? O sea, hablen de las dos partes, ¿no? Hablen también, pronúnciense sobre lo que hizo Hamás en octubre del 2023. Dice, estos ataques desencadenaron una escalada de conflicto que azota a las poblaciones civiles de ambos pueblos de manera muy diferente. Y con la misma firmeza pedían la inmediata devolución de los rehenes que Hamás se llevó a territorio palestino. En ese contexto de comunicado es que el Frente Amplio entiende que en estas circunstancias en que el gobierno de Israel es responsable de la extrema gravedad de la situación, el país debe seguir evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén. O sea, el Frente Amplio ahí fue que se pronunció formalmente por esta oficina
que había sido controvertida por parte de algunos legisladores el año pasado, pero ahora el comunicado dice, bueno, hay que revisar esta postura. ¿Esto fue cuándo, Sapo? Esto fue hace un mes, más o menos. ¿Con el Frente Amplio ya en el gobierno? Con el Frente Amplio ya en el gobierno, y ya te digo, vino un comunicado de Cancillería y enseguida vino el comunicado del secretario ejecutivo de el Frente Amplio. El comunicado de Cancillería que no hablaba nada de la oficina. Era sobre la cuestión humanitaria. Sí. Y te pregunto, Sapo, porque uno haría esta lógica lineal. Uh-huh. Si el Frente Amplio saca un comunicado diciendo que hay que rever esta decisión de la oficina en Jerusalén y está llamando a Orsi como presidente en el gobierno, uno diría, bueno, capaz que se viene la revisión, ¿no? Un partido le está diciendo al gobierno que haga esto, sonaría bastante lineal la cosa. ¿Fue así? ¿Se dio así? Bueno, no necesariamente, porque de hecho se le preguntó a Lubetkin, al canciller Lubetkin, sobre esta postura del Frente Amplio. Y fue un poco en la línea que también fue, por ejemplo, el ahora ministro de Educación, José Carlos Maía. Es decir, estamos hablando de una cooperación académica entre ambos países que no necesariamente implica tomar postura con respecto a el reclamo que hace Israel sobre Jerusalén y la política que lleva adelante hacia afuera de que países reconozcan a Jerusalén como su capital. Esto es simplemente una coordinación académica, un intercambio académico, un acuerdo académico que está por fuera de la geopolítica o de los intereses políticos de las cancillerías. El gobierno entiende que esta oficina no está enviando un mensaje diplomático de, bueno, Uruguay cambia su visión sobre el conflicto, Jerusalén, Israel, no, etc. De hecho, Maía dijo... la innovación no se mancha. Algo así, ¿no? Dijo que esta oficina de la ANI suponía una oportunidad desde el punto de vista científico para Uruguay y sostuvo que en esos términos está planteada y entendía que las diferencias con respecto a lo que pasa en lo bélico, en el conflicto, está en otra parte. Yo prefiero separar lo científico del conflicto político. Es una postura bien clara de la cartera que a su vez, de alguna forma, tiene bajo su ala a la ANI y que la ANI a su vez es la que hizo el acuerdo con esta oficina. Es decir, el Ejecutivo tiene una posición de que es contraria a la del Frente Amplio. Y bueno, sí. Básicamente. Claro. Me hace acordar a aquello que tanto se dijo en su momento con las negociaciones con China en el gobierno anterior, de lo comercial va por un lado, lo político va por el otro. Uh-huh. Acá podrías hacer una analogía, ¿no? La colaboración científica y la innovación va por un lado, y lo político en todo caso va por otro. Sí, si vos después le preguntás a otra gente de la academia, te pueden decir que, por un lado, quizás el acuerdo fue algo caprichoso, es decir, ¿por qué justo elegir una oficina en Jerusalén cuando sabés que va a generar algo de ruido? Fue medio randómica la decisión. ¿O no? Bueno, vos tenés otras universidades en Israel, no necesariamente en Jerusalén. Claro, pero cuando decís randómica estás diciendo aleatorio. Sí, está bien. Y capaz que no fue randómica capaz que no tuvo nada. Uh-huh. Pero es randómico en el sentido de que ¿por qué elegiste esta y no otra? No había mucha explicación. Había una persona que se hizo el nexo y es por eso que Uruguay se decantó ahí. Y había una decisión política del presidente de tener un tipo de oficina en Jerusalén. Ya sea una oficina comercial o, en este caso, una oficina de innovación. Y era una promesa que termina cumpliendo al cierre de su mandato. Podemos decir, Sapo, que hasta entonces era, en todo caso, un diálogo que terminó en un cortocircuito entre el Frente Amplio y el gobierno. ¿Laudelar cómo entró en todo este tema? Bueno, Laudelar, mira, el primer mojón que tenés con respecto a Laudelar es en el año 2023, después que Omar Paganini anuncia este acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estaba la relatora de la ONU en Derechos Humanos en territorios palestinos, Francesca Albanese, acá en Uruguay, y en la Universidad de la República le pidió al gobierno de la calle Pou que reconsiderara la decisión porque entendían que era un enclave ilegal desde el punto de vista de lo que ha resuelto las Naciones Unidas. O sea, que no es lo que hace la lectura que hacen muchos, que es decir, esto no es una representación uruguaya, no es una forma de validar a Jerusalén como capital de Israel. Bueno, pero esta relatora decía eso. Después vino, ahora hace poco, el comunicado del Frente Amplio, y en las últimas horas, la última novedad es que el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República rechazó esta oficina de innovación de la ANI en Jerusalén,
Estamos hablando de una resolución que fue por unanimidad, que en una sesión del CDC de la tarde de ayer, en donde expresan que, entre otras cosas, si no se revisa esta decisión, la Universidad de la República no va a participar en ningún proyecto vinculado a la institución. O sea, lo de la está diciendo, si vos ponés esta oficina de innovación y cooperación tecnológica, igual nosotros no participamos. Exactamente. No bajamos. Vamos a escuchar, si les parece, algunas voces que salieron a hablar después de que la Universidad de la República tomara esta decisión. Primero el decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martínez, quien defendió y argumentó cómo fue que se tomó esta decisión por parte del CDC. Felicitamos al gobierno de la República que cese la instalación de esta oficina. O sea, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República realiza esa solicitud y en paralelo señala que, bueno, más allá del resultado que tenga esta solicitud, no estaríamos participando los investigadores de la Universidad de la República en ninguna actividad vinculada a esta oficina de innovación. Porque entendemos que en este contexto específico, particular en el que se está dando, con muchísimo respaldo en resoluciones de Naciones Unidas, de la Comisión Internacional de la Corte Internacional de Justicia, evidentemente no es el momento del establecimiento de este tipo de instalaciones, además en una ciudad como la ciudad de Jerusalén, sobre la cual también existen resoluciones de Naciones Unidas. Efectivamente, ha sentado una posición. Nosotros, desde el ámbito de la Universidad de la República, lo que venimos a decir, es el Consejo Directivo Central no comparte la instalación de esta oficina por los señalamientos realizados. Realmente el texto que fundamenta esta resolución es un texto que ha sido muy meditado, que está muy informado en resoluciones de las propias Naciones Unidas, en recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia. Por todos estos elementos entendemos que no es oportuno. Bien, ahí estaba la fundamentación de la Universidad de la República a través del decano de Humanidades, alineados con la postura del Frente Amplio. No así con la postura de Cancillería y por ende del gobierno del Frente Amplio. Entonces ahí tenemos hay un problema, claramente. Hay que ver si el Ejecutivo va a interceder sobre esto, porque la Universidad de la República, que sería uno de los beneficiarios principales principal socio de este acuerdo, de la ANI, ¿no? Se estaría bajando. Eso y genera una tensión que el gobierno tiene que atender. O sea, el gobierno hasta ahora se pronunció a favor de la creación de esta oficina y aplicando la teoría de que esto no es un reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel y ni siquiera es un guiño a Israel. Es una casualidad que sea en Jerusalén, podría ser en cualquier lado del mundo y justo por otro lado, Jerusalén. Claro, por otro lado. Lo que pasa es que vos por la cronología vos podrías decir, este gobierno no tomó la decisión de que sea en Jerusalén, pero ya está en Jerusalén. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, vos podrías divorciar ambas circunstancias. De todas formas, la UDELAR toma la decisión que toma. Me queda la duda. Lo pone incómodo al gobierno eso, ¿no? Porque estoy pensando en voz alta, pero si el anterior ya dejó encaminado todo esto, hacer un cambio de gobierno. Encaminado y funcionando, ¿no? Porque en definitiva se inauguró por eso, a fin del año pasado. Y que venga un nuevo gobierno y diga, no, en realidad esto ahora cambiámelo y sacámelo de Jerusalén y me va por otro lado, generaría, ¿no? un ruido. Israel lo tomó como un guiño de alguna forma porque, la contraparte, en la contraparte israelí participaron personas de Cancillería de Israel. Es decir, entiende que cualquier señal vinculada a un reconocimiento a Jerusalén o que algún país abra algún tipo de oficina en Jerusalén es un paso más hacia el Israel. Cualquier reconocimiento mínimo que le des a Jerusalén le sirve. No necesariamente tenés que reconocer a Jerusalén como la capital o poner tu embajada ahí como lo han hecho otros países, pero cualquier reconocimiento que hagas le sirve. Como viceversa, cualquier crítica que hagas no le sirve. Si vos agarrás y decís, no quiero ni instalar una oficina de cooperación científica, obviamente no le sirve. Lo que me queda la duda
quizás está el dato arriba de la mesa, es por qué el CDC toma la decisión ahora. Bien. Porque en definitiva ya se sabía que se iba hacia ahí y se inauguró el año pasado. Sí. ¿Por qué? Digamos, esto termina siendo algo con lo que tiene que lidiar el nuevo gobierno. Bueno, entre otras cosas porque el propio Frente Amplio también le marca la cancha. Y ahí hay una situación política a hacer, pero por el lado de lo que tiene que ver con lo UDELAR, que es más importante en definitiva a lo que diga el Frente Amplio, porque el gobierno podría prescindir del Frente Amplio en este caso, pero parece raro que pueda prescindir de la UDELAR, que además tiene su propia autonomía. Sí. Digamos, ¿por qué se termina tomando la decisión ahora? Bueno, ahí puedes pensar en el orden cronológico. Aparece, digamos, el comunicado del secretario ejecutivo. Digamos, primero que nada, claro, pero eso es incómodo para el UDELAR, porque el UDELAR tiene toda la autonomía para tomar esa decisión. Ahora, que la haya tomado porque va en cola de lo que toma el Frente Amplio, de la decisión que toma el Frente Amplio. Está bien lo que la pregunta, porque vos desde agosto del año 2023 vos sabés que este gobierno a través de la ANI está trabajando en la apertura de esta oficina. Sabés que desde diciembre de 2024 esta oficina está efectivamente inaugurada. Sin embargo, recién ahora la Universidad de la República toma esta decisión. Está bien la pregunta, o sea, ¿por qué no se hizo una devolución antes? Capaz que hay una respuesta a ello. Especulando, dos respuestas posibles. Una es esa que hablamos ahora, y es que básicamente en la UDELAR se interpretó que ahora con el pronunciamiento del Frente Amplio había paño para ir por este lado. Es incómodo, como dice Nico, porque es autónomo, pero es una realidad. Mucha gente que está en la UDELAR, además es orgánica del Frente Amplio, ha habido un pasaje a veces de un lado para el otro. Otra puede ser la política interna universitaria, que no conocemos mucho, pero capaz que alguien que quería hacer esto, antes leyó que no había paño, tenés que alinear a los tres órdenes, tener una mayoría, etcétera. Capaz que alguien antes dijo, me parece que no hay paño para hacer esto ahora, y por algún motivo ahora dijo, no, me parece que si lo hacemos ahora, sale. Pues hay que recordar que tenés a Rodrigo Darín, ex rector de la Universidad de la República. A ver qué postura tiene al respecto. Me imagino que estará alineado con el gobierno. Ha habido otras situaciones que generaron cierto ruido. No sé si se acuerdan de aquel profesor visitante que vino a dar una charla en su momento, y en Facultad de Humanidades se armó un revuelo, porque bueno, vos tenías a los estudiantes haciendo presión para que no viniera, porque entendían que él había hecho pronunciamientos pro-israelíes en este conflicto y que no le gustaban, y después eso se tuvo que desactivar por parte del decano. Capaz que hay cosas que uno no ve de la política universitaria y sus distintos choques que no necesariamente tiene por qué ir por lo partidario, no lo sabés. Acá tenés la presión de la Universidad de la República de Frente Amplio. El canciller Lubetkin había ratificado de que mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de la ONU, para el actual gobierno este tipo de acuerdos son bienvenidos. Otros te pueden decir, bueno, capaz que el timing no fue el mejor, sobre todo después del 7 de octubre, podrías haber puesto paños fríos a la apertura de esta oficina. Esto hay que recordar que su génesis es previa al 7 de octubre. Después la otra crítica eventual puede ser, bueno, ¿por qué Jerusalén y no otra universidad? Bueno, lo que pasa es un dato que por lo menos lo escuchaba a Callafa, el anterior director de la ANI, y ahora estaba chequeando, la universidad hebrea de Jerusalén es la universidad más importante de Israel. Claro. O sea, no es que tampoco estaba la decisión política de generar un tipo de oficina de este tipo en Israel. Me da la impresión que también, en particular en Jerusalén, pero desde el punto de vista de una oficina de innovación, con una asociación, con una universidad, no parece, ahí sí ya no parece antojadizo que sea con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Claro, por las credenciales que tiene. En otros lugares del mundo hemos visto protestas masivas de estudiantes vinculadas al conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos capaz es la más evidente. Esas cosas tienen coletazos políticos. Yo sé, Donald Trump ahora, por ejemplo, habilitó la posibilidad de que los estudiantes extranjeros que participen en protestas se les saque la visa, ¿no? Una cosa bastante insólita. ¿Pero por qué es? Es porque saben que las protestas son en contra de Israel. En este caso, lo veíamos ahí, el audio que escucharon ahora para los que estaban en la 99.5, lo vimos en la transmisión de YouTube, era de TV Ciudad. Y bueno, de fondo durante la votación había estudiantes con la bandera de Palestina, diciendo paren el genocidio, etcétera. Es bastante claro que el orden de los estudiantes se moviliza muy fuerte
en pro de Palestina. Y les hizo ruido, te estoy interpretando políticamente todo esto, ¿no? Les hizo ruido decir, bueno, nosotros nos estamos manifestando en contra de Israel y cómo está manejando el conflicto en Medio Oriente. Entendemos que hay un genocidio, porque es la postura que tienen muchos de ellos. ¿Cómo entonces la ODELAR, que es el lugar donde yo estoy estudiando, va a agarrar y va a habilitar y a convalidar que haya esta oficina en Jerusalén en el medio de este conflicto? Si vos entendés que hay un genocidio en Gaza, te va a hacer ruido que alguien ahora en este momento en Israel está en una oficina de cooperación cuando se supone que vos deberías estar haciendo presión internacional para que Israel cese sus actividades. Pero hay un dato no menor, Nico, que omití, y es que el comunicado del CDC habla del rechazo a la apertura de la oficina en Jerusalén o en general en el Estado de Israel, en las actuales circunstancias. Es decir, porque acá hay un tema muy específico que es el reconocimiento internacional de Jerusalén como capital de Israel, que es algo que Israel busca y que la comunidad internacional ha evitado reconocer. Y esta oficina se abre en Jerusalén, es un lugar, digamos, árido desde el punto de vista geopolítico. Ahora, el CDC habla de Israel en general. O sea, no puedes tener vinculación de cooperación en ninguna ciudad. Cortito, ellos entienden que en este momento Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad, haciendo un genocidio, etcétera. Estoy hablando de la postura que le ves públicamente a estudiantes, ¿no? Esto no es lo que dice palabra por palabra el comunicado. Pero si ellos tienen esa postura, entienden que no podés en este momento con Israel empezar a tener este tipo de acciones de cooperación porque estás convalidando lo que está pasando. Ellos entienden que vos tenés que cortar y que vos lo que tenés que hacer es pronunciarte en contra de lo que está pasando en Gaza, criticar a Israel y nada de oficina de cooperación ni en Jerusalén ni en ningún otro lugar. Es la postura que tienen política. Eso está claro, está claro. Ahora, sobre la pertinencia, ¿no? De si vos estás, digamos, no estás tomando en cuenta el conflicto particular de Jerusalén, simplemente estás tomando como punto de partida que en este momento la ODELAR no puede tener ningún tipo de vínculo con a Israel la academia ni un vaso de agua. Exactamente. Lo cual yo creo que no creo que el mundo académico estén alineados con esa visión. Que sea tan mayoritaria esa visión. Exactamente, porque digamos, la academia tiene vínculos, o sea, los académicos tienen vínculos con académicos de otros países que son absolutamente hostiles con otros países. O sea. Y sin embargo siguen abiertos esos canales de comunicación científicos. Claro, por eso, sacale la cooperación científica, ponele la cooperación comercial, el intercambio comercial, dejás de negociar. Exacto. Dejás de venderle cosas o de comprarle cosas a Vos podés ir por la vía del embargo o del bloqueo, bueno, o lo que pero sea. eso es parte de lo que ves en otros países, de ese movimiento de boicot, desestimular. Sí. ¿no? Sí. Es que de hecho me parece que es la hipótesis más fuerte arriba de la mesa de, bueno, ¿por qué en este momento lo que ha pasado incluso con Trump en Estados Unidos, la persecución de los estudiantes, bueno, podría ser como una posible explicación de un reinvolucramiento de o tomar más actividad por parte de las universidades del mundo, en este caso de la ODELAR, sobre el asunto. Claro, porque acababa más allá del comunicado del Frente Amplio. El Frente Amplio se frena en el asunto Jerusalén. O sea, instalar una oficina en Jerusalén. Porque te metés con algo con algo espinoso. Claro, que tiene que ver directamente con el conflicto, no tiene que ver con el Estado. Una disputa que incluso digamos, la comunidad internacional está más alineada a no reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Y sí, darle la derecha a árabes y a palestinos en particular, que entienden que esa tiene que ser su capital cuando se creen esos estados. La ODELAR corrió por izquierda del Frente Amplio. La ODELAR corrió por izquierda del Frente Amplio. No sé si por izquierda juega como... Sí, bueno, si vos entendés que digamos, los movimientos pro-palestinos son de izquierda. Claro. A veces podrías entender que sí. Bueno, hasta ahí... vamos a escuchar alguna reacción política, si les parece. Habló el gobierno, habló el Frente Amplio. ¿Qué dijo la oposición sobre la decisión de la Universidad de la República? Vamos a escuchar tenemos a Pedro Bordaberry primero, quien estuvo hoy temprano acá en Desayuno de Búsqueda, jugosa entrevista que le realizaron, y lo agarraron a la salida y le hicieron una batería de preguntas que incluyó este tema. Con Israel, estoy con Israel. Israel representa la frontera contra la barbarie. A mí me gustaría que el Consejo hablara de las mujeres que son violadas en muchos países musulmanes. Me gustaría que el Consejo hablara de cómo la pidan homosexuales por ser homosexuales. Que hablen de eso también, ¿no? Que de eso no hablan.
por abrir una oficina de innovación en Jerusalén, que resulta que es un centro de innovación tecnológico enorme, prima la ideología. Me parece que es un error enorme, no lo acompaño. ¿Usted no se siente representado por esta declaración a nivel de exalumnos o de docentes de la universidad? No, yo estoy con Israel. Yo estoy con Israel, poniendo unos argumentos que se le enrostra a quienes defienden cerradamente al pueblo palestino, pero no miran, digamos, a sus socios como, por ejemplo, Irán, ¿no? y las violaciones a los derechos humanos que están en esos países. Asumiendo, me quiero meter acá un poquitito, ¿no? Porque la postura de Pedro Bordaberry de que Israel es la línea que separa la civilización de la barbarie, que la hemos escuchado mucho, ¿no? Israel es la línea donde se defiende los valores occidentales. Y si se atacan a Israel, están atacando esos la postura valores. de Estados Unidos. Exactamente, es una postura que se escucha mucho. En ningún momento Israel toma la postura que dice Pedro Bordaberry. Israel, por ejemplo, estaba encaminada a hacer un acuerdo con la mayoría de los países árabes que justamente saboteó el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Israel estaba encaminada justamente a alcanzar la paz con todos los países que menciona Pedro Bordaberry. Podemos poner, si quieren, podemos hacer la excepción de Irán, ¿no? Y podemos sacar a Irán, sacar a algún otro país tal vez, pero países salvajes donde se lapidan personas, se matan personas, se oprimen a las mujeres, Israel estaba perfectamente preparado a pactar con esos países para conseguir la paz. No era que Israel estaba parado firmemente sobre los valores democráticos y decía, no, ¿sabés qué? Arabia Saudita nunca podemos alcanzar la paz con alguien que se dedica a decapitar personas en una plaza pública. Esos no son nuestros valores. Tampoco Israel tuvo una postura de defender el derecho internacional y los valores democráticos con el conflicto en Ucrania. Votó alineada con Estados Unidos, entendiendo que Rusia no invadió Ucrania. Entonces, la idea de que Israel es un país donde es la última defensa de los derechos, es la última defensa de la democracia de Occidente, Israel es un país que defiende sus intereses también, y a veces esos intereses van de la mano, yo qué sé, los nuestros también. Uruguay tiene relaciones diplomáticas con Irán, por ejemplo. Bueno, Uruguay es un país que no defiende los intereses de Occidente, es un país servil a la dictadura de Medio Oriente que se dedican a oprimir las mujeres. Lo podemos analizar, capaz que sí, capaz que tendríamos que romper relaciones con Irán, por ejemplo, y no reconocerlos más. Esa idea de que Israel es el último bastión de los valores occidentales, de la democracia, de la libertad de las mujeres, de la libertad de las minorías sexuales, es muy interesante para analizar. No parece ser el caso cuando ves sus alineaciones geopolíticas y que están perfectamente dispuestos a votarte en contra de Ucrania y convalidar la invasión rusa, y están perfectamente dispuestos a encontrar la paz con un país como Arabia Saudita. Tiene que ver con el contexto en el que estás. Si vos estás rodeado de países que son lo que describe Pedro Bordaberry, países donde se oprimen a las mujeres, se matan personas, dictaduras salvajes. Y que te quieren aniquilar. Y que te quieren aniquilar, además de todo eso, tenés que ser pragmático. Entonces, la defensa moral de los últimos valores no parece ser el caso. No sé. Yo creo que está claro lo que propone Bordaberry, o lo que proponen todos los que están... que han cerrado filas con Israel, es decir, Israel es un estado constantemente agredido que tiene derecho a su autodeterminación. Quienes lo agreden ni siquiera lo quieren reconocer como país. Bueno, entonces, ¿de qué lado de la mecha estás? Bueno, yo estoy con Israel en todos los frentes. Y que ¿no? lo fueron moviendo históricamente, ¿no? Porque muchos de los países que ahora iban a pactar con Israel la paz, hace 50 años lo querían destruir. ¿Y cómo lo lograron eso? Y no lo lograron haciendo discursos en la ONU, lo lograron en base a acciones militares. Porque de vuelta, tenés que ser muy pragmático. Entonces la defensa de los derechos, los valores, las libertades, y bueno, mirá el historial del país y fíjate si efectivamente fue así o no. Bueno, a ver, con respecto a los acuerdos, ¿no? Yo que sé, tenés Egipto. Egipto enemigo histórico de Israel desde su creación. Hubo un momento en que Egipto definió pactar con Israel después de una derrota militar humillante, ¿no? Obviamente. Y cediéndole lo que hoy es el territorio de Gaza, por ejemplo. O sea, Egipto le dice, quédate con el Sinaí, quédate con Gaza. Perdón, a Israel le dice, quédate con el Sinaí, quédate con Gaza. Y ahí es cuando surge la génesis esta última parte del conflicto que
estamos comentando ahora. Lo otro es decir, a lo que quiero ir es que ¿en qué punto de la historia te parás vos para tomar posición con respecto a Israel o con respecto a Palestina, con respecto a los países que acuerdan en algún momento con Israel o Palestina? Es complicado. Yo creo que estás en un nuevo momento de la historia en donde mucha gente que ha apoyado históricamente a Israel redobló la apuesta por el ataque de Hamás del 7 de octubre. Pero más que nunca, Israel merece defenderse, se debe defender. Por más que tenga un frente interno mucho más complicado del que muchas veces pensamos, ¿no? O sea, en este momento en Israel hay manifestaciones semanales de cientos de miles de personas que están en contra de la política exterior de Netanyahu. Sí, interior también, las reformas que ha hecho sobre el sistema judicial, en fin. Tenés a Trump que propuso públicamente la idea de, bueno, capaz que a las personas que están viviendo en Gaza habría que echarlas a todas, habría que poner un gobierno ahí, por ejemplo, podría estar Estados Unidos como una fuerza de paz en Gaza y hagamos desarrollo inmobiliario y esta puede ser la joya del Medio Oriente. Y bueno, la gente que está viviendo ahora en la Franja de Gaza se irán a otros países donde podrán vivir mucho mejor de donde están ahora. Eso fue convalidado por Netanyahu, que me parece una idea muy interesante. Pero igual, para redondear, ¿no? O sea, acá tenés un tema muy puntual. O sea, hay una oficina en Jerusalén. Algunos entienden que esa oficina de alguna forma valida la política de Israel de presentar a Jerusalén como su capital, cuando la comunidad internacional entiende que no tendría que ser así. Hay un partido político que entiende que puntualmente en Jerusalén genera algún tipo de incordio y tenés una Universidad de la República que dice que en Jerusalén o en cualquier punto de Israel, ¿no? El gobierno por ahora que dijo, no, es un intercambio académico que va a beneficiar a la comunidad científica, siga. En ese punto estás. No va a ser el último capítulo. ¿No va a ser el último capítulo? Tenés que hacer algo con la Universidad de la República. Me da la impresión que la decisión de la Universidad de la República va a meritar que el gobierno por lo pronto le responda a la Universidad de la República. O sea, vos por lo pronto vas a tener una no sé si declaración, pero sí una comunicación de ratificás tu decisión o eventualmente la cambiás, la analizás, verá el gobierno qué es lo que hace, pero es un actor de mucho peso, de demasiada relevancia para cuál es el proyecto, que va a meritar que algo más se diga. Sí, y la comunidad científica también, del país que trabaja. Y bueno, y está bien, y la comunidad científica del país que no necesariamente puede tener la posición que adoptó el CDC, que tiene una representación por una gobernanza del Laudelar muy específica, ¿no? Claro, capaz que por ahí hay que ir mirando los próximos días. Da la impresión que más cosas se van a decir sobre esto. Bueno, hacemos tanda sin música, porque estamos muy hasta las manos, o podemos meter un temita. Sapo, poné tu canción. Sí, Poné tu canción, yo lo miro porque mientras Sapo manda su canción. Tengo el tema, pero... Nico, ¿quién es la entrevista de hoy? La entrevista de hoy son Paula Carrasco y María Querejeta, que son economistas de la Universidad de la República, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, porque presentaron a pedido del rectorado de la UDELAR una investigación sobre Martina Querejeta, dije, no María Querejeta, a propósito de los retornos salariales de la educación y en particular de la educación terciaria universitaria. ¿Cuánto paga avanzar en la educación terciaria, eventualmente titularse? Y cómo eso además tiene diferencias, por ejemplo, en cuanto a las áreas a la cual uno acude o estudia en la universidad, en la educación terciaria. Bien, tema musical, los Violent Femmes haciendo Add It Up. Voy a hacer una pregunta retórica que podría tener una respuesta obvia. ¿Estudiar es un buen negocio? Y sigo, ¿Cuánto reditúa desde el punto de vista económico mantenerse dentro del sistema educativo formal? Es decir, a través de la escuela, eventualmente del liceo y finalmente la educación terciaria. Eso que la literatura económica llama retornos salariales de la educación son un determinante fundamental de la desigualdad salarial, además de un indicador clave sobre cómo el mercado laboral valora las inversiones educativas. Recientemente un estudio del Instituto de Economía, el IECON,
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, encomendado por el Rectorado de la Universidad de la República, analizó precisamente este asunto, en particular los retornos salariales a la educación terciaria universitaria, y concluyó, entre otras cosas, que el mercado laboral uruguayo valora positivamente el tránsito por la universidad, incluso antes de la obtención del título. Sin embargo, esto puede variar de manera significativa en función del género, del origen socioeconómico o el área de conocimiento a la que se dedicó el universitario en cuestión. Vamos a tratar de avanzar un poco más en estos datos y es por eso que resumimos a dos de las economistas que participaron de este trabajo, la doctora en Economía Paula Carrasco y la magíster y doctoranda Martina Querejeta. Bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Está bien? ¿Qué tal? Buenas, Un ¿todo bien? gusto. ¿Estaba correcto? Doctoranda, sí. Primera vez que pronuncio esa Estudiante palabra. de doctorado. Está bien, Largo, sí, pero sí. doctoranda Ese fue Nicolás quedó. Batalla, quiero decirlo. Que está bien, pero aplicó correctamente Sí. el término. Bueno, la pregunta inicial ya es un gancho, ¿no? Estudiar es un buen negocio. Y la respuesta en la conclusión es que sí, pero obviamente vamos a, en el medio, desgranar un poco el trabajo que hicieron, ¿no? Capaz que vamos a dar un poco más de información respecto a qué es esto de los retornos salariales. Bueno, para empezar, lo que vamos a ver son brechas o ganancias en términos de ingresos laborales en general, no solo vemos salarios, continuar estudiando. Y nos vamos a concentrar en la población de mayores estudios, es lo que hace el trabajo. En tu pregunta genérica, sí, cuando se analizan los retornos, esas ganancias que uno va teniendo por acumular de alguna manera años de educación, en Uruguay se encuentra que eso existe y nosotros nos concentramos en lo que pasa en la educación superior. Entonces, en ese contexto, lo que buscamos con este trabajo, que tiene de novedoso que usa registros administrativos para utilizarlos, o sea, salimos de las encuestas que tradicionalmente, las encuestas de hogares, con que tradicionalmente hacemos estos trabajos, usamos registros administrativos de la universidad y del Ministerio de Trabajo, o sea, que provienen de las historias laborales del Banco de Previsión Social, entonces podemos ver las trayectorias laborales de las personas, que en nuestro estudio lo que nosotros nos centramos en aquellas personas que pasaron por la Universidad de la República. ¿Sí? Vemos de alguna manera las ganancias, una parte de las ganancias que uno obtiene por tener más educación, que son estas ganancias económicas individuales, que tienen que ver con la diferencia que se tiene por egresar, ¿sí? El estudio está concentrado en ver cuáles son las diferencias en términos de ingresos, cómo remunera el mercado tener un título de grado, en este caso es pedido por la Universidad de la República, ¿sí? Estamos concentrados en esta educación superior, pero dentro de la Universidad de la República. Entonces, viendo eso, lo que sí vemos es que, bueno, el mercado de trabajo en Uruguay premia, ¿sí?, el egreso de la universidad, y lo premia en promedio para el periodo que nosotros analizamos, que va desde 1997 hasta 2022, en torno a entre un 30 y un 40%. ¿Sí? Y que además se ha mantenido estable en un periodo de crecimiento del nivel educativo de la población y de crecimiento de la matrícula y del egreso en la Universidad de la República. Cuando decimos un 30 o un 40%, es ¿qué punto con qué punto están comparando? Personas, el salario promedio de personas que egresaron de la universidad contra personas que ingresaron y no egresaron o todavía no han egresado, digamos, y eventualmente van a egresar en este periodo de tiempo que analizamos. Ahí está. Entonces, en concreto, en respuesta a tu pregunta, sí. O sea, estudiar y en particular alcanzar estudios universitarios completos o incompletos sigue siendo una decisión eficiente desde el punto de vista individual, o sea, que las personas lo decían, y también desde el punto de vista colectivo. El mercado continúa valorando positivamente, y eso lo vemos en unas gráficas de evolución, de cómo ha evolucionado este retorno en el tiempo. Se ha estabilizado en niveles del entorno del 30-40%, o sea, el mercado, incluso en este contexto de expansión de estudiantes y de egresados universitarios, el mercado laboral continúa valorando positivamente
estas decisiones. O sea, a priori ya había datos respecto a que esto ocurría, que estudiar pagaba, se hacía a través de las encuestas continuas de hogares en general. Ustedes acceden a estos datos administrativos que les permite mirar las historias laborales, entonces ya no solo tenían el dato concreto de las encuestas de esas personas que fueron encuestadas en determinado momento, sino que además podían mirar dentro de la historia laboral de una misma persona cómo había evolucionado y comparar muchas historias de esas personas en ese lapso, con lo cual tienen como una mirada mucho más fina sobre qué pasaba con eso. Y algo que dijeron acá es, esas brechas no siempre son iguales. O sea, hay momentos donde paga más y momentos donde paga menos continuar en la educación. Siempre es mejor estudiar que no estudiar, como conclusión, pero hay veces que esos retornos son mayores. Sí, o sea, cuando se analizan los retornos en general, uno puede decir que no es una cuestión continua, ¿no? Cualquier año paga lo mismo. O sea, por lo general, terminar un nivel tiene asociado un premio mayor que el año anterior, ¿sí? Si yo terminé quinto de liceo, ese año no es lo mismo que cuando termino el ciclo en sexto, porque tengo un ciclo terminado. Pasan cosas similares con los estudios superiores, ¿sí? Los años, lo que nosotros vemos en una parte de esto, los años dentro de la universidad tienen un premio salarial cuando los comparamos ahí sí con los que egresaron de secundaria, ¿sí? Que es otra parte del trabajo, pero no llega a ser el mismo premio que para el que tiene el título de grado cuando uno egresa al mercado. Pero hacer un año de facultad ya te implica un mejor salario que solamente derecho al liceo. O sea, porque ustedes se tienen en ese intermedio, ¿no? Entre que egresaste del liceo, avanzaste en tus estudios terciarios y eventualmente egresaste. O sea, a medida que vas escalando, digamos, en los estudios, vas percibiendo mejor salario. Sí, nosotros en realidad el estudio sobre, ahora pasamos a esto, de cuánto de alguna manera incorpora en términos salariales un año más de ingresar a la universidad, lo hacemos para un grupo específico donde tenemos los registros. La universidad tiene los registros de egresos de secundaria y UTU, ¿sí? Entonces vemos quiénes egresaron y quiénes ingresaron a la universidad y quiénes no. Para ese grupo específico, que son las cohortes más jóvenes, ¿sí? Porque son egresados de secundaria hasta entre el 2012 y 2017, entonces vemos como un efecto de corto plazo, vemos que primero los que recién ingresan, o sea, el poner el pie en la universidad no necesariamente tiene un retorno positivo, pero sí años adicionales sin egresar pagan un diferencial salarial en relación a quien no pasó por la universidad. Entonces ahí decimos, bueno, hay una valorización por parte del mercado de trabajo de los conocimientos o habilidades adquiridas dentro de la universidad, dentro de esta formación superior, que hace un diferencial con no tenerla. Cuando hablamos del año de estudio, ¿no? Pienso para entender un poco cómo es la dinámica. ¿Es estrictamente la educación formal, la clase, o también ahí podemos decir que entran otras cosas, como por ejemplo los contactos que haces, la experiencia de vida que ganás? Digo porque capaz que en un año de educación hay muchas cosas y no necesariamente solamente lo formal, ¿no? Sí, nosotros controlamos por lo que podemos controlar, que es experiencia laboral, porque puede haber incluso el caso de personas que estén trabajando incluso antes de egresar, entonces controlamos por eso, controlamos por edad, pero bueno, digamos, controlamos por lo que los datos nos permiten. Obviamente capital social no es algo que esté disponible en los registros administrativos ni en las encuestas continuas, pero sí, obviamente, o sea, poner un pie en la universidad implica socializar con otras personas, acceder a contactos o a recursos que de repente antes no tenías, y eso es algo que también traemos a colación cuando analizamos las heterogeneidades según contexto socioeconómico, ¿no? En qué medida transitar por estudios terciarios te abre oportunidades y te favorece, digamos, una inclusión laboral que antes de repente no tenías. Pero volviendo al comentario que hacía Nicolás sobre cuál es el plus de lo que podemos ver acá, que tenemos los registros y las trayectorias laborales. Algo que no se puede ver con SH, que es una foto de un momento del tiempo, es justamente estas trayectorias. Y en una de los... la encuesta la encuesta continuada, que es una foto en un momento del tiempo representativa de toda la población, y nosotros la analizamos para varios años, pero no nos permite ver a la misma persona a lo largo del tiempo, que sí nos permiten ver los registros. ¿Y qué nos permite eso? Si bien nos tenemos muchas variables de control,
hacer un modelo con efectos fijos nos permite justamente controlar por factores no observables de una persona, es decir, personas con distinto nivel de esfuerzo, con distinto nivel de motivación, etcétera, que puede estar influenciando tener o no tener determinados retornos. Pero incluso controlando por factores inobservables y explotando esta fuente de información súper valiosa, los retornos siguen alrededor de un 30%. Entonces, incluso los retornos siguen siendo significativamente muy altos. Digo, porque ahí, complementando un poco, o sea, uno podría decir, bueno, tenemos un sesgo porque los que se reciben son los mejores, de alguna manera. Los más motivados, los más esforzados. Entonces, en nuestro modelo intentamos controlar por eso, y eso es controlar por estas cosas que no varían de la persona, que estaban antes y que van a estar después, y ahí creemos que limpiamos por muchas de esos efectos que pueden hacer una diferencia de cómo te va después en el mercado de trabajo también. Pero una de las conclusiones igual es que avanzaste en los estudios terciarios, eventualmente te recibiste, pero la remuneración también va a estar condicionada por tu contexto socioeconómico previo, ¿no? Sí. Eso está claro, o sea, no la educación terciaria iguala, pero no tanto. Sigue habiendo una ventaja de las personas que vienen en contextos más favorables. O sea, lo que nosotros en concreto encontramos es que las variables que se aproximan a ese contexto, que en nuestro caso es si el origen es que terminaste el liceo en un liceo público o terminaste el liceo en un liceo privado, o que sos la primera generación de universitarios dentro de tu hogar o no, hacen una diferencia. Es decir, los retornos que después tienen las personas que provienen de un liceo público son menores en promedio que quienes provienen de un liceo privado, y los retornos que tienen quienes son la primera generación de universitarios dentro de su hogar son menores que los que ya vienen con familias con niveles educativos altos. Lo cual abre otras preguntas que no forman parte de la investigación, pero podrían formar parte de futuras investigaciones de qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Cuáles son las variables que terminan jugando en eso? Y ahí tiene que ver con los contactos previos. Los entornos. Sí. Bueno, claramente sí. Eso que llamamos capital social exacto. está jugando en eso. Pero pueden haber otras cosas que nosotros por ahora tenemos esas señales. El objetivo es seguir explorando. Se abrió la agenda de ver cómo interactúan estos factores, ¿no? El barrio de residencia previo, la segregación residencial, cómo interactúa con las variables de clima educativo del hogar, esto que decía Paula, de si sos el primero en tu familia en acceder a la universidad, y de alguna manera aproximarnos a lo que vos decías del capital social. Entonces, ¿en qué medida todo eso interactúa para generar que, si bien todos se favorecen, o sea, todos tienen un retorno salarial positivo de acceder a la universidad y egresar, algunos se terminan favoreciendo en mayor medida? Para bajarlo a tierra, podemos decir que en promedio, si entran 2 personas a la UDELAR, una persona de un contexto socioeconómico muy favorable, una persona que fue a un liceo privado, que viene de un barrio costero, con buenos índices sociales, que probablemente ya tenga otros universitarios en su familia, y al lado tenés a alguien que está en la situación totalmente opuesta, es el primer universitario de su familia, viene probablemente del oeste de Montevideo, fue un liceo público. Probablemente los dos mejoren por haber pasado por la universidad si no hubieran estado, pero uno siempre va a estar ganando mejor que el otro, en promedio. Sí. Esto tiene una limitación, que es que nosotros solo observamos a los que decidieron ingresar a la universidad. Entonces no estamos comparando con los salarios de los que no vivían en un barrio costero, que son primeros de generaciones, o sea, que los que están en barrios de contexto menos favorecido y no ingresaron a la universidad. No sabemos, si no hubieran pasado por la universidad, capaz que la brecha era mucho más grande y esto lo acortó, no tenemos ese dato. Exacto. Sí, o cuánto está ganando ese muchacho de Carrasco que no entró a la universidad, pero que también tenía ese mismo capital social, ¿no? Ese grupo no lo estamos analizando, entonces, digamos, es una limitación. O sea, los datos dicen lo que podemos decir, que es, bueno, entre los que ingresaron a la universidad, ¿cuál es el diferencial salarial de egresar? Y dentro de las distintas facultades, ¿no? Porque vamos al estereotipo cruel, si quieren, ¿no? Pero uno piensa que lo ves en los índices de empleo, ¿no? Uno sabe que hay algunas facultades que tienen un empleo muy bueno. Estereotípicamente puedes pensar en ingeniería, si querés. Y después hay otras donde uno por lo general tiende a pensar que no están así. Y piensa en humanidades, bellas artes, piensa en algunas que no necesariamente están tan orientadas al mercado laboral como están las otras. Y ahí, ¿qué pasa cuando estudian y van al hilo fino de cada una? Bueno, nosotros lo que hicimos fue analizarlo de manera agrupada, ¿sí? Considerando seis
6 áreas en las que agregamos artes y humanidades, ciencias sociales, los que son los STEM, ¿sí? O las ciencias de la naturaleza, economía y derecho, y lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? Entonces agrupamos varios servicios, ¿sí? En nuestro que agrupan carreras además. Entonces lo que vemos es diferenciado entre esas áreas cómo son estos retornos promedios, que hablábamos del 30-40% para todos en el periodo. Bueno, ¿qué pasa cuando lo vemos por servicio? Y ahí sí vemos un gradiente bastante heterogéneo entre lo que pasa en estas distintas áreas, donde claramente las áreas de la salud son las que obtienen un mayor premio de alguna manera salarial por el egreso en este promedio, y donde tenemos en el otro extremo las disciplinas que están vinculadas a artes y humanidades, donde tienen un menor retorno del egreso. Pero, una cosa, digamos, en el proceso, en la carrera, la gente de la salud, por ejemplo, también está promedialmente por encima de los otros que están desarrollando otras carreras. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Lo primero es que nosotros cuando vemos esto de los años incompletos sin el grado, no lo vemos por carreras. Porque como te decía, es una población acotada, entonces no tenemos muchos casos para poder hacer esta heterogeneidad. Lo segundo es que acá hay muchas carreras entre las que están de alguna manera que tienen vinculados más retornos, porque tenemos las de la salud y también tenemos la de economía y derecho, cuyo título es habilitante, ¿sí? Entonces requiere justamente tener el título para poder ejercer de esa profesión en particular. Hay otras disciplinas. Un nurse, un médico siempre va a estar mejor que el otro, porque para ejercer su profesión necesitan tener ese título, mientras que capaz que si pensás a alguien que se dedica a programar, sabemos que podés programar no necesariamente siendo ingeniero. Si lo sos, te va a ir mejor seguramente, pero no es que tenga un título habilitante. Exactamente. Entonces, eso se ve reflejado también en ese retorno. Probablemente ese ingeniero ya esté trabajando con altos salarios antes de egresar, entonces el título no hace tanta la diferencia, aunque los posiciona bien. Sin embargo, hay otras disciplinas donde el título hace la diferencia, y en parte está vinculado a esta capacidad o sea, esta regulación que implica que el título te habilita para ejercer determinada profesión. Hay una de las placas que aparece en el informe, que ahora quienes están siguiendo por YouTube pueden ver, que me pareció brutal, y es las artes y las humanidades son las que tienen menores retornos, pero además son las únicas donde el sector público parecería dar mayores retornos que el sector privado. En el resto de las áreas que ustedes analizaron, la salud, ciencias de la naturaleza, tecnología, economía y derecho, ciencias sociales, siempre se paga mejor en el sector, o hay mejores retornos en el sector privado que en el público. En artes y humanidades es al revés. Totalmente, sí, eso es uno de los resultados. Los retornos, cuando nosotros desagregamos tanto lo que es el trabajo dependiente como independiente en el sector privado y por el otro lado en el sector público, vemos que estos retornos, este pago diferencial por el egreso, es mayor dentro del sector privado, en todos, menos en artes y humanidades, donde el sector público parece estar jugando un rol importante de empleador en términos de los salarios que se pagan, ¿no? Después, otro de los hallazgos que tienen, también hay literatura al respecto, pero que ustedes lo pudieron constatar, tiene que ver con las diferencias de género, la trayectoria que hacen las mujeres, en realidad, o cómo cambian los retornos salariales de las mujeres en relación a los hombres conforme ganan experiencia en el mercado de trabajo. ¿Cómo resumirían esa explicación? Sí, capaz que, o sea, en la estimación gruesa esta que decíamos que egresar de la universidad tiene una prima asociada del 40%, ahí ya observamos una diferencia por sexo de 16 puntos. O sea, las mujeres se benefician en menor medida de ese retorno o de ese pago salarial. Y como vos decías, esa diferencia o esa brecha de género se va acentuando a lo largo del ciclo, tanto si lo vemos por edad como si lo vemos por experiencia laboral. Y esto atrás tiene muchas hipótesis, una de ellas, la vinculada obviamente con etapas clave del ciclo de vida como la maternidad. En el gráfico de edad se ve muy claramente cómo a partir de los 35 años, 30, 35... La gráfica 27 es esa. Se amplía sustancialmente la brecha, si bien los retornos, acá también lo vemos, o sea, los retornos al inicio de la carrera, o sea, en 1 año o en 2 o 3 años de experiencia laboral, la brecha de género no es significativa, pero se va ampliando
a lo largo del ciclo laboral o del ciclo de vida. Entonces, esto nos habla de algunas hipótesis, como decía, de maternidad, pero también con otras hipótesis de techo de cristal o topes al desempeño en los percentiles más altos de las mujeres, es decir, el acceso a determinados cargos de mayor jerarquía a determinada edad o a determinada experiencia. Ya que estamos con el tema género, ¿no? Hoy en día tenemos el dato de cuántas de los universitarios que hay, cuántos mujeres y cuántos hombres. Sí, pero no me acuerdo. Son mayoritariamente. Digo porque son mayoritariamente mujeres. Sí, ¿no? son mayoritariamente mujeres. Y me nace la pregunta, ¿no? Si miramos a la mujer que entró en la universidad versus el hombre que se quedó afuera, ¿ahí qué pasa con la brecha de género? Porque uno tendería de vuelta a pensar, la universidad te levanta, por lo cual, si había una brecha solamente por el género, te va a cancelar un poco ese efecto. Pero capaz que no están así. Entonces me interesa saber ahí si está medida un poco la diferencia ahí. Vos decís la diferencia entre el salario que perciben las mujeres con nivel terciario y los varones con nivel no terciario. Exactamente. No, en este trabajo no lo vemos, pero lo que sí es un hecho estilizado es que las brechas de género se acentúan para los mayores niveles de educación. Y tiene que ver con todo esto. O sea, cuando uno alcanza determinado nivel, se esperan determinados retornos que no son factibles para determinado grupo de mujeres, incluso las más educadas. Y hay un cruce por, digamos, edades en que las mujeres con educación terciaria tienen hijos, por ejemplo. Si hay un cruce acá en este trabajo. Sí, o ustedes lo pueden. No, en este trabajo no. Pero en el gráfico por edad se ve muy claramente que en la mediana de la edad del primer hijo de las mujeres de nivel terciario, que es 30-32, es donde se empiezan a ampliar las brechas de género en los retornos. O sea, arrancan ganando más o menos lo mismo y a partir de esa edad o ese conjunto de años es que empieza la ojo brecha. Que una aclaración que capaz que no hemos hecho, no es que ganen lo mismo, porque nosotros estamos comparando mujeres que egresaron contra mujeres que no egresaron y varones que egresaron contra varones que no egresaron. Quizás en nivel son... capaz que en nivel son totalmente distintos. O sea, no estamos viendo el gap de ingresos, o sea, esa brecha, sino en los retornos que tienen asociados al título. Entonces, ese retorno asociado al título, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, empieza siendo igual, pero los varones terminan ampliando con la edad y la experiencia y las mujeres no. Está bien la aclaración. Un par que tengo, cortitas, porque nos queda poco tiempo. La hipótesis, la intuición les llevaba a pensar que efectivamente estos son los resultados que se iban a encontrar en cuanto a grupos de carreras que generan mejores remuneraciones, bueno, en cuanto a las brechas por nivel socioeconómico y también por género. Y la otra es, ¿creen que este estudio va de alguna forma a incidir en la elección de futuros estudiantes universitarios? Bueno, voy por la parte primera. Si era lo que íbamos a esperar, en términos de las diferencias por área en particular, alguna evidencia previa mostraba que podía venir por ahí. La evidencia internacional está bastante acorde a lo que encontramos. Entonces, esas heterogeneidades eran esperables. Después, si esto es información útil o no para quienes van a tomar la decisión, creo que puede ser una información más a tener en cuenta, pero creo que la educación universitaria tiene otras virtudes y otros retornos que no tienen que ver exclusivamente con lo salarial, que se tienen en cuenta a la hora de continuar estudiando también. Igual vamos a ponerle como título a la nota. Tus padres tenían razón. Está bueno que vayas a la universidad. Estudiar es un buen negocio. Estudiar es un buen negocio. Y una última así bien cortita. Uno piensa qué efecto puede tener esto en las políticas públicas, ¿no? Y yo pienso, existe toda esta discusión vinculada a el modelo de Luderer, ya lo conocemos todos, ¿no? Pero tenés por un lado gente que dice, y mirá, hay algunas facultades que tienen mucha demanda, están llenos de estudiantes, capaz que hay que poner pruebas de ingreso, etcétera. Hay otros que van por todo lo opuesto y te dicen, no, en realidad, si vos mirás un estudio como este, te puede avalar la idea de, al revés, estimular que la gente se anote porque económicamente les va a ir mejor. Incluso si vos le pagaras a la gente para que vaya a estudiar y le das una beca y le decís, pagámela después cuando egreses, probablemente tenga plata para hacerlo porque va a ganar mejor. ¿Qué lección puede tener este estudio para elaborar políticas públicas o pensar en la universidad?
Capaz que ahí, atado un poco lo de las hipótesis de trabajo, que capaz que una que no era tan clara era cómo iba a ser la evolución de este retorno en el tiempo, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que la oferta educativa terciaria se amplió tanto, en particular la de la UDELAR, y que se ha masificado, no masificado, pero ha crecido sustancialmente, más que se duplicó el ingreso a la Universidad de la República en los últimos 20 años, 20 años. Entonces, no teníamos a priori una hipótesis sobre cuál iba a ser la evolución de ese retorno en el tiempo. En particular, la oferta-demanda, si aumenta la cantidad de egresados de manera tan sustantiva, uno podía llegar a esperar que los retornos iban a caer, y no es lo que encontramos. De hecho, lo que encontramos es que se han estabilizado, o sea, han crecido y se han estabilizado en un nivel de alrededor del 30-40%. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, sigue siendo una decisión eficiente desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, en la medida que el mercado todavía está dispuesto a incorporar o sea, la demanda de trabajadores calificados ha sido suficiente para mantener estos retornos en este nivel tan elevado. No han caído conforme ha aumentado la población de egresados. Ustedes tiran ahí algunas hipótesis o apuntes de, por ejemplo, bueno, pensar en esquemas de becas o políticas que sostengan a los estudiantes en la educación terciaria, es algo atendible. Incluso también buscar títulos intermedios como una posibilidad, lo ponen arriba de la mesa, porque entienden que eso también tiene un retorno. Bueno, eso puede ser una motivación. Lo que nosotros decimos es, con la otra parte, que vemos que mantenerse dentro de, llegar a la universidad y mantenerse dentro de la misma genera beneficios. Entonces decimos, bueno, las políticas que acompañen esa trayectoria serán bienvenidas, y la ampliación de esas políticas también, por un lado. Y respecto un poco a la pregunta anterior, creo que ahí se pueden abrir varias discusiones que tienen que ver con la forma en que la universidad ha dado de solucionar, de contribuir de los egresados a la universidad, que tiene que ver con los aportes al Fondo de Solidaridad. Y ahí sí, bueno, si quienes pasamos por la universidad de alguna manera tenemos una ganancia diferencial, bueno, capaz que eso tendría que ser considerado o no en ese tipo de políticas, porque justamente mostramos cierta heterogeneidad que para algunas políticas podría ser bueno tener en consideración. Bien, Paula Carrasco, Martina Querejeta, autora de esta investigación, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Fácil se impone. Fácil desviarse.